buenos días, agradecidos con nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de estudiar, de analizar y de predicar la palabra de Dios. Y en este día tenemos una alabanza que dice: sé valiente, levántate y predica. El encargo que nosotros, los cristianos, los que hemos conocido al Señor, los que estamos caminando con Él, es que tenemos que predicar la palabra. No se necesita tener el oficio de predicador, pero a todos Dios ha dado mente para pensar, corazón para amar y boca para hablar de lo que Jesús hizo, hace y hará. Y para que nosotros realmente tengamos seguridad de que Dios está con nosotros, es cuando comencemos a predicar como Jesús lo hizo y las personas comiencen a seguirnos porque ven a Jesús, el Salvador del mundo, a través de nosotros. Y vamos a ver lo que Jesús decía en Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ella y predicando el evangelio del Rey. Yo quiero decirle que hay muchas clases de evangelios que se predican. Evangelios donde muchas veces nos encanta ver personas aglomeradas, pero son llamadas a través de eventos, a través de luces, a través de sonidos, pero no hemos predicado el evangelio del reino que dijo Jesús. Entonces Jesús caminaba, a Jesús insistía, enseñaba en la sinagoga de ella y predicaba el evangelio del reino. Tengamos en claro que el evangelio del reino es el que sana toda enfermedad. Cuando Jesús sanaba toda enfermedad era por la predicación del evangelio del rey. El evangelio del reino es tan poderoso que ninguna enfermedad debe quedar sobre nuestro cuerpo. Y toda la dolencia en el pueblo. En el pueblo se iban las dolencias y en los cristianos se iban todas las enfermedades. Y se difundió su fama por toda Siria. Cuando usted también se determina a predicar el evangelio del reino, la fama de Jesucristo crecerá. Se difundió la fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia. Cuando usted predica el evangelio del reino, le traerán gente enferma para que ore por ella. Porque esto lo hacía Jesucristo aquí en la tierra y nos encargó a nosotros la predicación del evangelio. Todos los que tenían dolencia, ¿quiénes más? Los afligidos por diversas enfermedades. Las personas, y es doloroso cuando aún los que decimos conocemos a Dios, estamos pasando por diversas enfermedades, pero los trajeron a Jesús por tormentos. Mucha gente que no puede conciliar el sueño, no puede tener paz, está atormentada. Dice: los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos y los sanos, porque el evangelio del reino tiene poder. Por eso reina Jesús y ese evangelio sana a paralíticos, a lunáticos, a atormentados, a endemoniados, a afligidos por diferentes dolencias. Eran sanados. Porque si tenemos el evangelio, una demanda que tenemos de parte de Dios es ir y hacerlo conocer. Cuando predicamos de Jesucristo, cuando predicamos la palabra, ya llevamos por ende la sanidad. Dice la palabra de Dios que lo sanó y le siguió mucha gente. ¿Por qué a veces predicamos y no nos sigue la gente? Porque no practicamos el evangelio del reino de sanar a la gente. Y siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Para nosotros tener seguidores, tenemos que predicar el evangelio del reino, el que trae sanidad, el que trae libertad, el que trae realmente sanidad al cuerpo humano y al alma también. Y vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 35. Y aquí dice: Jesús recorre Galilea predicando. Y dice: y levantándose muy de mañana, este era el calendario y el horario de Jesús, y siendo ahí muy oscuro, salió y se fue de su lugar al desierto y allí oraba. Para nosotros tener poder para sanar, para liberar, tenemos que tener comunión con el Padre a través de la oración. Jesús oraba, usted y yo debemos orar. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Porque cuando usted ora, habrá personas que le busquen.
Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús vino a predicar el evangelio, a hacer conocer el poder que hay en el cielo, a traerlo acá en la tierra, a traer el evangelio. Por eso el Padre nuestro dice: que venga tu reino. Y es necesario que se haga conocer en los lugares vecinos, porque para esto he venido. Jesús vino a predicar el evangelio del reino, vino a sanar los enfermos. Entonces, porque para esto he venido, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Cuando nosotros comenzamos a predicar el evangelio del reino, la gente va a tener deseo de oír. Y cuando nosotros oremos por los enfermos y en el nombre de Jesús sean sanados, yo quiero decirle que la gente va a buscarlo a usted, no por lo que usted es, no por los títulos que tenga, no por lo que usted sabe, sino que porque el poder de Dios se manifiesta donde se predica el evangelio del reino. Por eso dice esta alabanza: sé valiente, levántate y predica. Jesús predicó. Si usted ama a Jesús, Jesús nos mandó también que predicásemos el reino. No debemos callar. Y vamos a verlo en el libro de Marcos, que dice: Jesús comisiona a sus apóstoles, Jesús comisiona a sus discípulos, Jesús comisiona al grupo que había preparado. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitar. Finalmente se aparece a sus estudiantes, a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando estaban sentados en la mesa. Ellos creo que se iban a servir el pan, la comida, pero Jesús les aparece después de que Él ha resucitado y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Cuando usted no predica el evangelio, cuando usted no anuncia el evangelio, es porque hay incredulidad y dureza en el corazón. Y dice: porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Tenemos que anunciar, tenemos que decir, tenemos que predicar que Jesucristo resucitó, que está vivo y que venció la muerte. Pero a ellos se les había dicho, y ellos, siendo que habían caminado, conocido a Jesús, dudaron. Por eso Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué es lo que tiene la persona cuando no conoce, cuando dice conocer a Jesús y no predica de Jesús? Tiene dureza en el corazón e incredulidad. Y dice: no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, aquí les da una orden, a pesar de ser incrédulos, a pesar de que habían estado con dureza en el corazón, y les dijo, y esta orden es para usted que me está escuchando, es para mí, es para los que caminan. Y les dijo: y por todo el, donde quiera que tú eres, donde quiera, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Es necesario que prediquemos el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Por eso es que es necesario predicar el evangelio a toda, predicar que Jesucristo es el Salvador. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios no miente. Si usted no cree en el evangelio, usted no cree en Jesucristo, usted no será salvo, usted será condenado. Dice: mas el que no creyere será condenado. Esto dice la palabra. Por eso es que Jesucristo nos dice a nosotros: sé valiente, levántate y predica. El que predica el evangelio, Dios lo considera un valiente. Y estas señales seguirán a los que creen. Esto lo va a seguir si usted está predicando el evangelio. En mi nombre echarán fuera. Dios nos da autoridad para echar. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Si nosotros predicamos, Dios nos da autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Y verso 20: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Si usted quiere ver señales del cielo, usted tiene que predicar el evangelio. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Si tú quieres ayuda del Señor, predica el evangelio. La única forma para que el Señor nos ayude en todo lo que emprendamos es cuando predicamos el evangelio de salvación.